Buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es José López Revilla. Bienvenidos a la ceremonia de aniversario del 35º aniversario de fundación de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. A nombre de la Junta Directiva, que es presidida por el doctor Juan Carlos Celis, les damos la más cordial bienvenida a este evento que marca el inicio de las actividades de nuestra Junta Directiva a nivel académico y para el cual nosotros hemos preparado un programa especial que tiene tres componentes, ¿no? La conferencia magistral a cargo del doctor César Cabezas, la presentación de nuestros miembros titulares y presentación de nuestros miembros asociados y adscritos. Y finalmente, el discurso de orden a cargo del doctor Juan Carlos Celis. Nuevamente, dándoles la bienvenida a este evento. Lo que vamos a tener a continuación es la presentación del doctor César Cabezas, titulada Historia y Perspectivas de la Medicina Tropical en el Perú. El doctor César Cabezas es médico cirujano por la Universidad Mayor de San Marcos, es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Cayetano Heredia, tiene amplia trayectoria en gestión, ha sido director, jefe del Instituto Nacional de Salud, ahora ejerce como profesor invitado de la Cátedra de Medicina Tropical de la Universidad de Florencia, es miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina y es editor de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y de la revista Anales de la Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos. Sin más preámbulo, le doy el pase al doctor César Cabezas para que nos pueda hacer la presentación. Bueno, muchas gracias por el privilegio de compartir con ustedes esta presentación, conmemorando un aniversario más de nuestra sociedad. Lamentablemente no se puede ver la imagen, bueno, si imaginan la cara que tengo ya, voy a compartir, por favor, la presentación. ¿Se logra ver? Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar diciendo que son 35 años de la fundación de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, y acá hay dos gráficos que después lo vamos a señalar de mejor manera. Uno es una tribu en África que, sobre pretexto de la investigación y la mejora de sus condiciones sanitarias, las cosas que se han hecho, ¿no? Y por el otro lado, en el lado izquierdo, es un poco las propuestas de, pues, la perspectiva que tenemos. Claro, siempre nos hemos preguntado, ¿y qué es medicina tropical, no? Y esto está ligado a un concepto casi geográfico, de que estamos entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, y justo en esa franja coinciden pues varias cosas, ¿no? Una son las determinantes sociales, el clima, y que hace la pobreza, sobre todo entre la población de esta zona, que hace que hayan enfermedades que sean características, aunque eso no es tan categórico también como vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos al Ecuador y a los dos trópicos de Cáncer y Capricornio, donde están las zonas tropicales, y acá obviamente, por ejemplo, los Andes, si bien están en el trópico, y el tema acá es por estos paralelos, y la altitud no tiene que ver en este concepto, ¿no? Y también mencionar de que las enfermedades que ha afrontado la humanidad tienen muchos siglos, ¿no?
Por ejemplo, cuando Carlomagno cruzó el río Beas, mira, en el año 327 a.C., entró a la India y al final era un ejército pues, de mercenarios, ¿no? Una mezcla de diferentes nacionalidades, pero fue golpeada por enfermedades, ¿no? Cuando la peste empezó probablemente a afectarlos. Otro acontecimiento importante es las cruzadas, ¿no? En la que esta cruzada de los cristianos también, acá tenemos un mapa donde están las corridas de migración que han tenido estas cruzadas en su afán de conquista religiosa con el cristianismo y también diseminando también las enfermedades, ¿no? Siempre en todo momento ha habido la dispersión de las enfermedades por la migración, cualquiera sea este el medio, ¿no? Por tierra y actualmente por aire, ¿no? Y en esos tiempos, mira, estamos hablando en este periodo entre 1333 y el 46, la cantidad de fallecidos que han habido por peste, ¿no? Y casi el 33% de la población europea fue diezmada por la peste. Y por ejemplo, estas son fotografías de Cameron, que se pueden ver jóvenes que están refugiados fuera de Florencia, ¿no? Cuando la peste se daba en esta ciudad. Entonces, el problema de estas enfermedades que están fuera del trópico, pero también al final resultan siendo enfermedades que ahora predominan en zonas tropicales. Otro acontecimiento importante es la conquista de las Américas, en este caso a cargo de Colón, ¿no? Y los cambios más drásticos durante la conquista de México, por ejemplo, y también por Pizarro, y esta conquista de los españoles no solo fue el cambio no solo a nivel político, cultural, sino también ambiental y demográfico. Entonces, la viruela diezmaba estas dos culturas, tanto de Centroamérica como de Sudamérica, ¿no? Y en realidad la conquista más fue un encuentro entre dos culturas, porque nosotros como en Sudamérica, la cultura incaica ya tenía el consumo de la quinina para una enfermedad que ellos le llamaban el chucchu, que en quechua significa la tembladera, ¿no? Y eso era compatible con malaria. Y había fiebres, y entonces el uso de la quina calmaba esas fiebres y esos movimientos que daba el chucchu, la malaria. Y entonces eso se ha perennizado en estas costumbres folclóricas, por ejemplo, esto es en Quillabamba, ¿no? Y los europeos lo que hicieron es, los conquistadores, es tomar este producto y lo han incorporado dentro de su farmacopea, ¿no? Y en realidad es uno de los primeros productos de principio activo de vegetal que tenía un efecto curativo en la malaria. Posteriormente, los países europeos, en su afán de conquista del África, generaron migración también a estas zonas para la conquista. Y los médicos e investigadores que salían a las colonias veían que se enfermaban por los conquistadores y tuvieron la necesidad de hacer hospitales para tratar a estos colonizadores y no tanto a los colonizados, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, cerca en Greenwich, tenemos el hospital que está anclado, está en un puerto para que los enfermos llegaran a esos barcos y no estaran en tierra firme, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un buque de guerra que servía como hospital. Y uno de los artífices de todo el desarrollo de la medicina tropical en ese entonces fue Patrick Manson, ¿no? Y es el libro que ampliamente lo conocemos,
los que estamos en la especialidad. Y posteriormente se forma pues esta escuela de medicina tropical en Londres, y acá tenemos una foto de en octubre del año 1899 que fue inaugurado. Y también ese afán de tener escuelas de medicina tropical sigue con Ronald Ross en Liverpool, ¿no? Que era otra ciudad en Inglaterra que también cumplía ese rol de tratar pacientes que venían de las colonias, pero también ellos empezaron a ir a hacer investigaciones en estas colonias, ¿no? Y acá en realidad son pinceladas de lo que es la historia de la medicina tropical. Tenemos la historia del rey Leopoldo II de Bélgica, que vivió en este periodo del año 1835 a 1909. Y lo que se dice pues que el Congo en África no era ni siquiera de Bélgica, sino el dueño de Bélgica del Congo era este Leopoldo II. Y él logró esto debido a que una conferencia en Berlín, los países europeos pactaron un pacto para repartirse África y supuestamente apoyarlo, ¿no? Sin embargo, hicieron una serie de intervenciones que justamente eran contradictorias, más bien que fortalecieron el esclavismo y la explotación de estas comunidades, ¿no? Y acá en la parte inferior, por ejemplo, vemos una foto de nativos indignados agarrando una mano de una persona que había sido cercenada, ¿no? Y ese tipo de atrocidades fue cometida pues, por orden de este rey Leopoldo, que incluso el Instituto de Medicina Tropical de Amberes llevaba este nombre, ¿no? Y luego ya haciendo un análisis de todo el impacto negativo que había tenido en el Congo, tuvieron que retirar esa denominación y bajarse todos los monumentos que tenía este rey Leopoldo en Bélgica. Y si vemos la curva de enfermedades que se han dado desde 1800 hasta el año 92, vemos pues que estas enfermedades afectaban Europa sobre todo y eran traídas por estas migraciones, el cólera, la tifoidea, el tifo, la malaria, el sarampión y la peste, ¿no? Y progresivamente han ido apareciendo también los tratamientos como en los años 40, los antibióticos y luego la aparición del VIH. Y hay que destacar que han habido 4 premios Nobel en relación a un problema sanitario que también era de Europa y las zonas tropicales, la malaria, ¿no? Entonces tenemos a Alfonso Laveran, que descubrió el hematozoario de Laveran, que le llaman el Plasmodium. Ronald Ross, quien descubrió que esto se transmitía por un mosquito, por el anófeles, y Müller, que encontró la forma de eliminar al mosquito a través del DDT. Y finalmente, Tu Youyou, no es YouTube, no, Tu Youyou, que es una científica china que pese a todas las adversidades que significa ser científica y mujer, logró pues demostrar el uso de la artemisinina y a partir de esa planta el artesunato para el tratamiento de la malaria, que actualmente se utiliza incluso en Perú. El año 2000 se hizo el cambio de este medicamento para incorporar en la terapia de la malaria por falciparum, ¿no? Acá al costado tenemos si el premio Nobel hubiese existido en la época de las Incas, seguro que se lo daban a quien descubrió la quinina, ¿no? Y acá tenemos algunos de los personajes que han hecho contribuciones importantes a la infectología y a la medicina tropical, ¿no? Como Luis Pasteur, quien no puede olvidar de las contribuciones que ha hecho por la vacuna de la rabia. En el caso de Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, Yersin, que la Yersinia pestis lleva su nombre, y él ha sido discípulo tanto de Pasteur como de Koch, que como ustedes saben, además de Carbunco, estudió el bacilo que lleva su nombre.
Y en Sudamérica debemos destacar a Carlos Chagas, que descubrió la enfermedad que lleva su nombre, y Oswaldo Cruz, que lleva el instituto actual en Río de Janeiro, cuya contribución ha sido importante para la vacunación contra la viruela, ¿no? Y actualmente este centro, el Fiocruz, es productor de vacunas. Esas son las contribuciones principales, diríamos, de los personajes que están en esta lámina. Y en el Perú tenemos evidentemente la contribución de Carrión, que en esas épocas no había comités de ética, ni la investigación estaba muy sistematizada. Sin embargo, su aporte ha sido importante, ¿no? Para unificar estas dos supuestas dos enfermedades que en realidad correspondían a una sola y eran causadas por un agente, en este caso corroborado por Alberto Barton, que era un médico en realidad nacido en Argentina, pero que vino a Perú y se quedó y se formó acá. Y su contribución fue en 1900 el descubrimiento de la Bartonella, que es la que era la causante de la enfermedad de Carrión, ¿no? Y acá tenemos dos médicos ilustres, como Hugo Pecheto, que es un médico nacido en Tarma, pero que hizo sus estudios iniciales en Perú, pero migró a Italia y terminó de ser médico allá y regresó al Perú a ejercer la medicina. Hizo una contribución importante en la lepra y fue uno de los primeros en establecer pues el estudio de las enfermedades tropicales en el servicio del Hospital 2 de Mayo. Y a partir de ahí él estuvo también ya en Apurímac, en Loreto, haciendo la lepra, y es uno de los precursores, diríamos, de la medicina, de los estudios de medicina tropical en nuestro país, ¿no? Y él ha sido maestro del doctor José Neira Ramírez, quien es un ilustre también tropicalista, uno de los forjadores de la especialidad en nuestro país, que también trabajaba en el Hospital 2 de Mayo. Tuvimos la suerte todavía de conocer lo que ha sido nuestro profesor, y probablemente muchos de ustedes o de algunos de ustedes ha sido decano del Colegio Médico, y ha sido su contribución importante justamente el inicio de la especialidad de enfermedades infecciosas y tropicales, y aunque él se decía más tropicalista, ¿no? Después vamos a ver cómo es que surgió esta denominación de enfermedades infecciosas y tropicales. También mencionar de que en el Perú hemos tenido fiebre amarilla urbana transmitida por el Aedes aegypti, ¿no? Y esto hizo que el hospital de Santa Ana, por ejemplo, estaba dedicado en realidad a ver a estos pacientes que en realidad iban a morir, ¿no? Las condiciones sanitarias se daban pues para que el Aedes esté presente y estas epidemias se den desde Tumbes hasta Tacna. Otro tema importante que debemos destacar en este recorrido es la viruela, que ha causado millones de fallecidos en el mundo, y en particular desde que llegaron los españoles en el Perú. Y en el año 19 se celebraron pues, los 40 años de la erradicación de la viruela, que ha sido un ejemplo de solidaridad de todos los países del mundo, ¿no? Que esto es lo que nos ha faltado en esta pandemia del COVID-19, ¿no? Para la viruela todos se pusieron de acuerdo, compartieron las tecnologías para la producción de la vacuna, y debemos mencionar pues que casi todas las regiones lograron altas coberturas de vacunación en un periodo relativamente corto, y esto ha permitido erradicar por primera vez una enfermedad en los seres humanos, ¿no? Y hasta ahora tenemos una de las pocas enfermedades erradicadas en el mundo, y es un ejemplo de solidaridad de la humanidad que lo hemos ido perdiendo en el tiempo.
Y también mencionar que la vacuna contra la viruela, en el caso de Perú, si bien empezó en 1896, el Perú produjo una vacuna liofilizada, y la cual fue exportada incluso a Canadá, a Brasil, a Colombia. Esa fue la contribución del Perú a la erradicación de la viruela, ¿no? Con la tecnología que había en ese momento. Una vacuna termoestable que permitió llegar a muchos puntos del país para contribuir a la erradicación de esta enfermedad. Por otro lado, mencionar que muchas de las enfermedades, ya casi más del 60% de las enfermedades infecciosas son zoonosis. Y acá en esta figura podemos ver las zoonosis que están, las infecciones que están ligadas a animales domésticos, a animales peridomésticos que viven o animales silvestres. Y acá vemos de que las enfermedades, las zoonosis que son transmitidas por animales domésticos, en el 99% que están, por ejemplo, la rabia, la antrax, la quinococosis, etc. Otras enfermedades infecciosas emergentes, entre ellas tenemos el HIV, el ébola, el H1N1, la fiebre amarilla, etc., que son la evolución de microorganismos que han pasado de humano a humano, pero que empezaron en animales, ¿no? Y el SARS-CoV-2 tiene esta doble condición de ser una enfermedad infecciosa emergente y que también se considera una zooantroponosis, ¿no? Porque este virus ha logrado infectar animales a partir del humano, ¿no? Sin embargo, esto todavía no se sabe cuál es la consecuencia de esto, pero sí se ha mostrado ese efecto, ¿no? Como ocurre también con tuberculosis. Y esto para mostrar una microfotografía electrónica de una célula invadida por SARS-CoV-2. Y esta es la distribución de hace 2 días de la Universidad Johns Hopkins de la pandemia. Como ustedes ven, estos puntos rojos en Europa intensos, y estas son las curvas que nos hacen ver el total de casos y sobre todo más de 5 millones, casi 6 millones de fallecidos en Europa, ¿no? Y si vemos acá, Perú, por ejemplo, es un país que está en zona tropical, con la India, y vemos que acá esta pandemia ha abarcado al margen de esta distribución geográfica que tengamos. Entonces, si pusiéramos en ese mapa la distribución por las zonas tropicales, en realidad es lo mismo que ocurrió, como habíamos mencionado, con la peste, ¿no? De que al margen ya de la condición geográfica, estas pandemias abarcan a todos los países del mundo, ¿no? Y la geografía es un factor más. Evidentemente que las condiciones, las determinantes sociales en los países tropicales siguen siendo las mismas, y estas pandemias van a afectar con mayor razón a estas poblaciones. Y un impacto importante que está demostrado el uso de la vacuna, en este caso el COVID, en el control, ¿no? Que es la cobertura de vacunación. Su implementación ha permitido una reducción drástica de los casos, tanto de los casos como de la mortalidad, como estamos viendo en este momento, ¿no? Y los problemas de los antivacunas es un problema que siempre se ha dado, en realidad, ¿no? A través de todos los tiempos. Acá, por ejemplo, le echaban la culpa a la vacuna, a la viruela, de que iban a salir cuernos o que podías convertir en una vaca. Y esos grupos antivacunas siempre han estado. La cuestión es cómo evitar el impacto que tienen estos grupos en limitar la vacunación. Y si queremos hablar de los institutos de medicina tropical en el Perú, uno de ellos, el Instituto de Medicina Tropical
de San Marcos, que fue inaugurado el año 63, y el año 68 el Instituto de Medicina Tropical de Alexander von Humboldt de Cayetano Heredia. Y si queremos destacar las personas que han hecho posible el desarrollo de estos institutos, es el doctor Hugo Pesce, ¿no? Que con el apoyo de la Universidad de Hamburgo de Alemania ha permitido que se dé el préstamo y todo el apoyo económico para que se instaure el Instituto de Medicina Tropical de San Marcos. Y justamente en esos tiempos también ocurre la decisión de San Marcos y se crea la Universidad Cayetano Heredia, y un grupo de profesores de San Marcos se fue a Cayetano, y justamente entre ellos estaba el doctor Hugo Lumbreras, que también trabajaba en el Hospital 2 de Mayo, también docente de San Marcos, que va a constituir el grupo que forma Cayetano Heredia. Y con ello también es el gestor del Instituto de Medicina Tropical de Alexander von Humboldt, el doctor Hugo Lumbreras. Y el 68 se funda pues, el Instituto de Medicina Tropical en la Universidad Cayetano Heredia. Y no debemos dejar de mencionar al doctor Hugo, el doctor Hugo Lumbreras como el gestor tanto en San Marcos y luego en Cayetano. Y queríamos mencionar al doctor Suño Bursten, que también ha tenido una activa participación. ¿Y cuál es la particularidad? El doctor Suño Bursten, cuando se estaban dando las negociaciones para crear un instituto de medicina tropical en Perú, él estaba en Hamburgo y jugó un rol importante en catalizar este proceso, ¿no? Y acá en la parte superior izquierda está el Hospital Larco Herrera, donde, bueno, los mayorcitos hemos escuchado de el doctor Encinas, que era un neurólogo y hacía la histopatología del tejido nervioso, y él es el que empezó a motivar, y las reuniones que se llevan a cabo como de los llamados anacoretas, entre ellos el doctor César Nájera, el doctor La Palacio, el doctor Bursten y otro gran grupo que instauraron, conformaron ese grupo que posteriormente plantearon esta propuesta del Instituto de Medicina Tropical en Perú, y que recibió el apoyo de Alemania, ¿no? Y luego viene la fundación de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas Tropicales, un día como hoy, en 1987, y con el objetivo pues, de agrupar médicos especialistas en infectología, medicina tropical y especialidad física, y es una especialidad que está considerada, pues una sociedad que está considerada como una sociedad principal por el Colegio Médico. La misión que hasta ahora figura en su estatuto es la de promover el estudio, control, prevención y tratamiento de enfermedades tropicales en Perú, y tiene la visión de ser reconocido como una institución líder en infectología y medicina tropical en el Perú, ¿no? Y esto podríamos y proyectarlo más a hacer no solo en el Perú, sino en el mundo, porque ya están y se han desarrollado actividades que tienen eso, ¿no? Como, por ejemplo, el curso Gorgas que se lleva a cabo en Cayetano Heredia. Acá tenemos la relación de los que han presidido la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, y empezando por el doctor José Neira Ramírez, quien ha sido el fundador, ¿no? Que le ejerció entre el 87 y el 88, y pasando por los diferentes presidentes de la sociedad, y actualmente con el doctor Juan Carlos Celis, que de manera importante es un médico especialista que viene desarrollando toda su labor en la Amazonía, ¿no? En la que cualquier persona que uno habla de medicina tropical siempre pone su pensamiento en las zonas
de la Amazonía. Y creo que es importante conocer pues, que el doctor la mayor parte de sus años de servicio lo está haciendo allá y actualmente es el primer presidente que está descentralizado, ¿no? Como debiera ser. Esta sociedad en realidad ha realizado muchos congresos bianuales desde su fundación, eso nunca ha fallado, cursos de capacitación y lo sigue haciendo. Y también ha tenido publicaciones, ¿no? Como esta en H1N1. Y son temas que debiéramos retomarlo, ¿no? Por ejemplo, esta guía de manejo de H1N1 fue elaborada por la sociedad, justamente con OPS, y que fue compartida con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud adoptó, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debiéramos hacerle un trabajo colaborativo, al igual que esta guía práctica para la neumonía adquirida en la comunidad, tanto para niños como para adultos. Y también se tuvo la revista peruana de enfermedades infecciosas, que también tuvo su periodo, sin embargo, actualmente se ve la forma de difundir la generación de conocimiento que se da en nuestra especialidad. Y no debemos olvidar de que a través de la historia, mira, desde la época de los incas, probablemente pre-incas, las enfermedades infecciosas siempre han sido prevalentes y con brotes epidémicos de algunas de ellas en nuestro país. Y este es un mapa para mostrar de que tenemos enfermedades prácticamente en todas las regiones, ¿no? De la Amazonía, en los Andes y en la costa, en diferentes años. Y todos los años hemos tenido y tenemos epidemias, ¿no? Y tenemos una geografía muy disímil, tenemos poblaciones dispersas, otras concentradas, de modo que se dan todas las condiciones para que tengamos una gran cantidad de agentes etiológicos y últimamente pues estamos sufriendo los efectos de esta pandemia con COVID-19. Y solamente para mencionar una de las tantas enfermedades que tenemos y que tenemos el riesgo de la reurbanización en zonas endémicas de fiebre amarilla, tenemos la presencia de la Aedes aegypti, ese es un riesgo, ¿no? Como ocurrió en el Brasil en el 2017, una epidemia de fiebre amarilla en Sao Paulo, fiebre amarilla urbana, ¿no? Esos son riesgos que la tenemos y que a veces lo vemos muy lejanos, como cuando empezó el COVID en la China, lo vimos lejos, y cuando llegué a Europa todavía estaba lejos y cuando nos dimos la vuelta ya estaba acá, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos está enseñando a trabajar y prepararnos para estas condiciones que puedan aparecer y y es más fácil prevenir que enfrentar ya cuando tenemos el problema, ¿no? Y no dejar de mencionar, por ejemplo, estas comunidades en el Alto Tuntús, ninguno de estos niños había sido vacunado con ninguna vacuna y hubo una epidemia de fiebre amarilla. Y esta es una fotografía que la guardo de mi época de Serum, en la que hubo una epidemia de fiebre amarilla con más de 130 fallecidos y cuando vemos sangre y muertos recién nos moviliza cómo prevenirnos. Entonces se suponía que era la vacuna y en este momento, 1987, no teníamos una sola dosis de vacuna de fiebre amarilla y la gente hacía cola porque quería vacunarse, ¿no? Y eso, lamentablemente, año tras año se repite. Ahora con el COVID. Esto ha mejorado de manera importante, pero eso es lo que tenemos que ver, ¿no? También tenemos que ver cómo es que estos problemas de enfermedades tienen un impacto sobre la economía, ¿no? Los viajes internacionales y el comercio mundial son algo que son casi inevitables y que condicionan pues, la aparición de enfermedades porque los virus, los huevos de los mosquitos, etcétera, los humanos son los que los transportamos. Lo otro es que el comercio de productos farmacéuticos tiene
importancia evidente y la liberalización del comercio está teniendo un impacto significativo en los países. Entonces, el impacto del coronavirus en la economía es importante tenerlo en cuenta y al final nos hace reflexionar porque sin salud en realidad no tiene sentido todo lo demás. Y acá vemos en este gráfico los casos confirmados y la previsión de crecimiento mundial. Entonces esta enfermedad como COVID está mostrándonos la importancia que tiene la prevención y el estar preparados para combatir estos problemas que van a tener un impacto en el crecimiento económico, ¿no? Y tiene estos efectos directos en los sistemas sanitarios, sobre los servicios del sistema que son insuficientes y fragmentados. Y son temas que todo el tiempo lo andamos repitiendo, pero todavía no le vemos una solución. Y en ese sentido creo que las sociedades médicas, todas las organizaciones deberíamos tener objetivos comunes y ver de manera integral estos problemas para evitar estos efectos que tiene, en este caso, esta pandemia que de manera brusca y abrupta nos está mostrando estos efectos que tiene sobre la economía y sobre nuestra sociedad. Y si vemos el impacto que tiene, por ejemplo, esta pandemia sobre, según los niveles de ingreso del país, vemos pues, que los países con menores ingresos son los que más casos tienen. Y otro tema importante que no debemos dejar de lado es el impacto que tiene el cambio climático sobre las enfermedades. En este caso, vemos estas figuras, en estas manchas, digamos, de color más intenso, en Santiago, en Buenos Aires, en México, que son mega ciudades, como lo es Lima también, donde vemos que durante la pandemia hubo como que una disminución de las emisiones de dióxido de nitrógeno y que acá se ve una cierta mejoría, ¿no? Y la contaminación ambiental, pues, el cambio climático son aspectos que hay que tenerlos muy en cuenta. Otro tema importante a considerar es la gobernanza de la salud y de las enfermedades tropicales, ¿no? Y esta comprende pues, los medios adoptados para promover la toma de decisiones en salud global y las acciones emprendidas para lograr una salud mundial. Y acá es importante destacar que debemos tener objetivos comunes como humanos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cómo estar preparados para una pandemia que pueda venir próximamente. Y dentro de esto debemos destacar algunos temas en los que deberíamos estar de acuerdo para que esta gobernanza mundial se dé. Y no estemos pasando lo que ahora se ve en la guerra de Ucrania, la pandemia, etcétera, que nos hace reflexionar sobre la necesidad de que como humanos debiéramos tener acuerdos mínimos en cuanto a esta gobernanza, por ejemplo, de la transparencia, la participación de todos en cómo contribuimos a esta gobernanza, la rendición de cuentas, la integridad, ¿no? Que tiene que ver no solo con la ética, sino con la integridad en investigación, en publicaciones, y en nuestra conducta en general como seres humanos, y en la capacidad política de no utilizar la política para beneficio de grupos o personal, de segmentarnos, sino de ver cómo estas políticas de Estado nos permitan cumplir objetivos comunes, ¿no? Y hay muchas organizaciones que de alguna manera están orientadas a fortalecer esta gobernanza. No la voy a leer, pero son todas entidades tanto públicas como privadas, multilaterales, bilaterales, filantrópicas, humanitarias, y que si tenemos objetivos comunes podríamos hacer esa alianza que tanto hacemos los seres humanos.
otro aspecto que solo para... Hay muchos temas en realidad del que se puede hablar, pero la aparición de cada vez mayor, no la aparición, sino la presencia de la resistencia antimicrobiana es un problema muy serio. Por un lado, hay más resistencia antimicrobiana y por otro lado, hay menos armas, digamos, para enfrentar, porque la investigación en cuanto al desarrollo de nuevos antibióticos es limitada. Entonces, esta estrategia mundial de la OMS propone la reducción de la carga de morbilidad y preparación de infecciones. Hay que mejorar el acceso a los antimicrobianos y mejorar el uso de estos, fortalecimiento del sistema de servicio, capacidad y vigilancia, cumplir con los reglamentos sobre la investigación. Por ejemplo, acá el tema es por qué tanto antibióticos se usa para usarlo como medio de crecimiento de vegetales, ¿no? O de animales. Y eso es lo que en realidad es lo que está produciendo más problemas. Entonces tiene un enfoque de One Health, como vamos a verlo de manera integral. Y un aspecto importante, pues, el fomento y desarrollo de nuevos medicamentos. De repente ya pensar, salir de la cajita de los antibióticos, ver otras formas de combatir la resistencia antimicrobiana. Entonces, ya para finalizar, mencionar de que estos objetivos de desarrollo sostenible al 2030 es algo en la que sí los humanos no debiéramos por qué estar enfrentados, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo en que debemos considerar reducir la pobreza, mejorar la educación, tener un trato igualitario en el género, la disponibilidad de agua, de alimentos, de educación, y todo estos 17 objetivos de desarrollo sostenible en realidad están orientados de tal forma que el objetivo 3, que es mejorar la salud y el bienestar, se van a beneficiar de todo lo demás. Y esta pandemia nos está demostrando eso, ¿no? Que si no hay salud, en realidad todo lo demás no va a funcionar. De modo que estos objetivos de desarrollo sostenible debemos enfatizar que el cumplimiento de estos va a contribuir no solo a la salud, sino al bienestar de los seres humanos. Y este otro enfoque de una salud, One Health, que se llaman, que considera pues, que hay que enfrentar la problemática sanitaria de estos principales tres territorios, digamos, la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. ¿No? Estos factores son importantes de considerar para darle un enfoque integral a los problemas sanitarios, ¿no? Y acá se consideran que las determinantes sociales, los movimientos, las migraciones, el cambio climático, la contaminación del agua, del ambiente, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, los vectores de enfermedades, el uso de la ganadería intensiva, los antibióticos, seguridad alimentaria, etc. En realidad se tiene mucha coincidencia con la gráfica anterior, y si nos ordenamos, yo creo que estos objetivos de desarrollo del 2030 debiéramos avanzar, ¿no? Entonces, el objetivo de desarrollo sostenible número 3, que es garantizar una vida sana y promover bienestar para todos, al 2030 tiene algunos de estos objetivos, ¿no? De poner fin a la epidemia de SIDA, tuberculosis, malaria y enfermedades tropicales desatendidas, y combatir la hepatitis. Y ahí están concentradas muchas enfermedades endémicas que tenemos acá en el país. Y esto tiene que ver con la disponibilidad de agua segura, ¿no? La otra es reducir al 90% del número de personas que requieren tratamientos con estas enfermedades desatendidas. Lograr que los países hayan eliminado al menos una enfermedad desatendida, erradicar por lo menos 2 de estas, reducir en un 75% los años de vida ajustados en función de la discapacidad en relación a estas enfermedades desatendidas, y hacer un seguimiento de 10 metas transversales y objetivos que
Todo esto está documentado, la cuestión es ponerse de acuerdo y hacer una evaluación de esta periódica. Estos son gráficos que, por ejemplo, tiene la página web de la OPS, donde se ven las tendencias de estos objetivos que se han planteado. Se le escucha muy bajito, doctor. Por un lado, tenemos que implementar de manera conjunta el público, el privado, y nuestra sociedad debe jugar un rol importante. Gran porcentaje de problemas sanitarios con esta pandemia está afectando lo importante que son la especialidad. Y acá, para mostrar uno de los intentos que hemos tenido de Tu cabeza no se le escucha bien. hacer unas conferencias anuales de la sociedad tropical de Estados Unidos, ustedes saben, hace un meeting anual, y había muchas investigaciones sobre enfermedades tropicales que se hacían en Perú, se presentaban en Estados Unidos en inglés y luego se publicaban y nosotros nos enterábamos después de un tiempo. Se habló con el NOMRO, de la Marina Americana, para que eso no ocurra, y se quedó en el acuerdo de que todas esas presentaciones sean hechas en español en el Perú, con la participación también de las autoridades sanitarias, para que esos conocimientos que se han generado con la investigación sean utilizados en la política pública. Eso es algo que se ha venido haciendo, pero de manera parcial, y todos los logos que aparecen acá en la parte inferior son las entidades que están participando, el NAMU, la Universidad de San Marcos, Cayetano, la Sociedad de Ingenieros Tropicales de Estados Unidos, la INS, nuestra sociedad que ha jugado un rol importante, y una última, es una conferencia que se iba a llevar a cabo que justamente tenía el epónimo del doctor César Náquira. Ya empezó la pandemia y este es un tema que deberíamos retomar. Finalmente, para decirle de que en realidad nosotros debemos incorporarnos en la cadena de valor global en tecnologías y en economía, porque ya no podemos ser una autarquía en la parte tecnológica, ¿no? Y esto nos permitiría tener, por ejemplo, vacunas, medicamentos, que de alguna manera podamos tener cierta autonomía para dar una respuesta oportuna a los problemas sanitarios que tiene nuestro país. La ventaja es que hay todo este desarrollo tecnológico que se ha mostrado como esta vacuna de RNA, por ejemplo, para el COVID, y que hay otras aplicaciones que ahora se están haciendo, aparte de esta vacuna de RNA que está dirigida solo contra la espiga del virus, habría que dirigirla contra la nucleocapsid, etc. Todas las tecnologías podemos adoptarlas, pero perteneciendo a una cadena de valor pues, a nivel internacional. Y hay varias opciones como podemos, por ejemplo, incorporarnos a esto para retomar ese rol que se tuvo cuando se tuvo el acuerdo de eliminar o erradicar la viruela. Y quiero destacar que el 2013 hubo un primer encuentro internacional de institutos de medicina tropical. Una de las fotos, la que figura acá, incluye la participación de varios países latinoamericanos en esta reunión. Y lo que se acordó en ese entonces sigue siendo válido al momento, ¿no? Por ejemplo, uno de los acuerdos es que se suscriben las recomendaciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y de la OMS, OPS, en relación a enfermedades atendidas en investigación y recursos humanos. Eso no ha cambiado, sigue siendo una necesidad. Abogar y contribuir que nuestros gobiernos emprendan e implementen esas recomendaciones igualmente. Abogar que nuestro país facilite procesos normativos para investigación y formación de recursos humanos sigue vigente. Identificar líneas de investigación y áreas de innovación tecnológica en las que es posible desarrollar un trabajo conjunto en razón a las prioridades sanitarias de cada país igual, ¿no?
Promover e implementar planes nacionales de intercambio de investigación entre estudiantes es algo que se viene haciendo parcialmente y eso debemos seguir promoviendo. Igualmente, promover cambios curriculares. En el caso de la especialidad, por ejemplo, del año 2000 no tenemos mayores ajustes, es algo que debemos ver tanto en el pregrado como en el posgrado, y viendo estas noticias y los reportes del ENAM, por ejemplo, vemos las deficiencias que tenemos en las formaciones del pregrado y no estamos evaluando el posgrado, ¿no? Que también sería importante hacerlo. Lo otro es favorecer la evolución de la medicina tropical con un enfoque hacia una salud en los trópicos, porque ya como hemos visto, el enfoque geográfico sí es importante, pero no es suficiente para enfrentar problemas más grandes que, como es en este caso las pandemias, ¿no? Igualmente, el primer nivel de atención que debe ser fortalecido es algo que igual la prevención y atención integral, los programas de posgrado regionales igualmente, y el articular acciones de este encuentro con otras iniciativas regionales también es algo que no debiéramos dejar de lado. Ya esto, la última diapositiva es de un amanecer, que es una reflexión más que todo, más que un concepto. La salud como un estado de equilibrio dinámico, producto de la adaptación a los desafíos físicos, emocionales, sociales y ambientales a través de toda la vida. Acá va a recordar de que la salud pues, física, emocional, social y ambiental, y que debemos retomar lo que ya los incas nos decían, el aire en causa y de estar en equilibrio con uno mismo, con su familia, con su comunidad y con el medio ambiente. Y en ese camino de toda la sociedad en tropicales, y en este aniversario recordar la importancia que tiene de constituirse, liderar y empujar estas propuestas que se tienen, que no son invenciones de grupos, sino son acuerdos de todos los países del mundo, de los objetivos de desarrollo sostenible, que me parece conceptualmente son buenos. El reto es implementarlos y que la sociedad, a través de sus miembros, sea una participación activa en su implementación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabezas, doctor César Cabezas, por esta presentación que ha trasladado los principales hechos históricos del desarrollo de nuestra especialidad, reconociendo las personas que han contribuido de manera notable y los escenarios en los cuales se desarrollan nuestras actividades como medicina tropical. Y además brindarnos pues múltiples recomendaciones y experiencias de trabajo en equipo que finalmente permitan contribuir a la resolución de los problemas de salud de nuestra población. Muchas gracias por su excelente presentación otra vez. Bien, como segunda parte en este programa, nosotros como la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, tenemos el rol de incluir a nuevos miembros, de incluir participantes, no solo a nivel de miembros titulares, sino también a nivel de miembros asociados y miembros adscritos. Y en cumplimiento del estatuto de nuestra sociedad, tenemos el agrado de presentar en esta ocasión los trabajos de dos de nuestros miembros asociados que van a proponerse como miembros titulares. El primero de ellos es el doctor Juan Carlos Castro Vargas. El doctor Juan Carlos Castro Vargas es médico cirujano graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por la misma universidad, y también tiene estudios de maestría en gerencia de servicios de salud también por la Universidad Mayor de San Marcos. Es auditor médico y es miembro asociado en este momento de nuestra sociedad. Ha sido jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Carrión y secretario general del Cuerpo Médico del Hospital Carrión hasta el año 2000,
2021. Actualmente es el jefe de servicio del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao y coordinador de las estrategias sanitarias de VIH, ITS y hepatitis. Y además docente en universidades a nivel de pregrado y posgrado. Gracias, doctor Castro. Le damos el pase para que pueda realizar su presentación. Bien, muchas gracias, doctor López. Muy buenas noches. Distinguidos miembros del SPEIT, me uno al saludo por estos 35 años que celebramos la fundación de nuestra sociedad. Bueno, y como lo mencionó el doctor López, vamos a hacer la presentación de un trabajo que se realizó. Permítame compartir, por favor. Ok. Bien, entonces voy a presentar una investigación, un estudio que se hizo hace algunos años conjuntamente con el NAMRU, el Instituto de Investigación de la Marina de Estados Unidos, tratando de demostrar la efectividad de la vacuna contra la influenza en el personal de salud del Perú, ¿no? En realidad, bueno, fue un estudio extenso y que y fue publicado a través de tres artículos, ¿no? Vamos a mencionar dos de ellos, o hacer referencia de ellos. Entonces, el primer artículo fue publicado en la revista de influenza y otras infecciones y otros virus respiratorios el año 2020, ¿no? Básicamente era sobre un estudio de cohorte prospectivo sobre la eficacia de la vacuna entre personal de salud de Lima, ¿no? Denominado también como estudio vacuna influenza en el Perú, entre los años 2016 a 2018. De manera paralela, prácticamente simultánea, se realizó un estudio muy similar en Israel, ¿no? Y justamente el segundo estudio, o el segundo artículo publicado, busca comparar y demostrar los resultados de ambos estudios, ¿no? Entonces, el segundo artículo fue publicado en la revista Bacin, ¿no? En julio del 2021, tratando sobre la eficacia de la vacuna contra influenza a través de un estudio prospectivo, en una cohorte prospectiva en personal de salud, tanto en Israel como en el Perú, durante los años 2016 al 2019. ¿Qué motivó o cuál fue la justificación para realizar este estudio, ¿no? En primer lugar, sabemos que es importante reducir la incidencia de influenza en el personal de salud por lo que puede ocasionar, ¿no? Esta infección. Bueno, antes de esta pandemia COVID, teníamos casos de influenza que en algunos, que podría representar, por ejemplo, personal de salud infectado y sobre todo casos de ausentismo y riesgo de transmisión dentro de los mismos trabajadores del establecimiento de salud, así como también hacia los pacientes. Entonces debía considerarse una prioridad de salud pública a nivel mundial. Asimismo, también se considera que la vacunación logra prevenir justamente el ausentismo del personal de salud por caso de influenza y también disminuye el riesgo de contagio a pacientes. Y otro motivo que llevó a realizar este estudio fueron los escasos estudios que existían sobre la eficacia de la vacuna contra influenza. Dentro de los objetivos para ambos estudios, se mencionó describir la frecuencia de la infección por el virus de la influenza, identificar aquellos predictores de aceptación de la vacuna entre el personal de salud, examinar los efectos de la vacunación repetida, es decir, anual contra la influenza sobre la inmunogenicidad, y evaluar la eficacia de la vacuna contra influenza entre los profesionales de la salud. ¿Cómo se desarrolló este estudio? Bueno, mencionábamos que es una investigación prospectiva de corte. Para el caso del Perú se estudió desde el año 2016 hasta el 2018 en personal de salud vacunado y no vacunado contra influenza. Es decir, no necesariamente el personal de salud debía haber recibido la vacuna. Ahora, se enrolaron en lo que correspondía al cohorte peruana a 3.050 trabajadores de la salud
entre profesionales y técnicos, profesionales de las distintas carreras o profesiones de la salud, pertenecientes a 5 hospitales, ¿no? El Hospital Carrión, donde laboro, el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Nacional Cayetano Heredia, el Hospital Arzobispo Loaiza y el Instituto de Salud del Niño de Breña. ¿Ok? Para esto, luego de haber sido enrolados el personal de salud, los participantes se realizó encuestas de vigilancia y estudio serológico tanto previamente y posterior a la denominada temporada de influenza. Esta temporada de influenza no era en un rango temporal definido previamente, sino se determinó en función de la incidencia de casos de influenza que se observaron a lo largo de las semanas, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, se hizo esta vigilancia y el estudio serológico previamente y luego al final de la temporada de influenza y después también de haber recibido la vacunación. Se realizaba una vigilancia semanal, podía ser esta por vía telefónica o a través de mensaje de texto para identificar en los participantes la presencia de síntomas respiratorios o cuadros febriles, ¿no? Y si alguna de estas manifestaciones era detectada, al participante se le realizaba un hisopado nasal para hacer el estudio molecular respectivo y determinar la presencia o no de alguno de los virus influenza. Para el caso de la Corte peruana, se identificaron o se lograron demostrar la aparición de 3 periodos de mayor incidencia de influenza, ¿no? En el año 2016 el periodo fue entre junio y octubre, en el año 2017 entre abril y septiembre, y en el año 2018 entre mayo y octubre. Bueno, dentro de los resultados que se observaron, que se vio que la cobertura de vacunación fue de 32% en promedio en los 3 años en la Corte peruana, un porcentaje aparentemente bajo, ¿no?, de lo que podríamos haber esperado. Es decir, se consideraba personal de salud vacunado al que recibía la vacuna correspondiente al año de seguimiento. Del total es decir, 3.538 casos de participantes, de casos de presencia de síntomas respiratorios agudos o fiebre, ¿no?, se logró identificar la presencia del virus influenza, tanto el A o el B, en solamente 2.5% de pacientes. Es decir, en la gran mayoría de veces que un participante reportó, ¿no?, la presencia de algún síntoma respiratorio o de fiebre, no se logró identificar la presencia de este virus influenza. La eficacia de la vacuna contra influenza en el Perú fue del 12% según los hallazgos, y el 52% de participantes lograron completar más del 70% de semana de seguimiento. Es decir, cumplieron con todo el seguimiento, sobre todo durante los periodos de mayor incidencia de la enfermedad. ¿Qué factores jugaron en contra o se identificaron como mayormente presentes en aquellas personas que no lograron completar ese porcentaje de evaluación? Por ejemplo, aquel personal de salud mayor de 50 años, aquel personal de salud que realizaba una regular o mala autoevaluación de su estado de salud, es decir, al momento de realizarse ya sea las encuestas o ya sea también el reporte vía telefónico, mensaje de texto, no daban información satisfactoria. Asimismo, se observó que dentro de los grupos profesionales el personal médico no era el que en menor cantidad no cumplía con el seguimiento, y asimismo también mayormente en aquellas personas no vacunadas se vio un seguimiento incompleto. Bueno, aquí podemos entonces encontrar en esta gráfica, bueno, si bien la gráfica está dividiendo para las 2 cortes, ¿no?, en la parte superior la corte peruana y en la parte inferior la de Israel, ¿no?, pero ambos sobre el mismo punto, que es busca determinar el porcentaje de virus influenza detectados a través del PCR en hisopado nasal, según tipo, ¿no?, es decir, según virus influenza A, dentro de esta influenza A, el H1N1 o el H3N2, y también el virus influenza B.
en todas las personas con síntomas respiratorios o presencia de fiebre, ¿no? Entonces vemos en la corte peruana, ¿no? La línea azul demuestra todo, bueno, perdón, las barras grises en primer lugar señalan todos aquellos participantes, ¿no? Que reportaron la presencia de ya sea de síntomas respiratorios o fiebre, y a los cuales se les practicó la toma de muestra, ¿no? El hisopado correspondiente. La línea azul comprende a todos aquellos casos en los cuales se logró identificar algún de los virus influenza, como señalamos, fue alrededor del 2.5%, ¿no? Y en la línea roja, en la cual se encontró al H1N1, ¿ok? Vemos que la incidencia de H1N1, por ejemplo, fue muy baja durante el año 2016 y durante el año 2017, pero en el año 2018 alcanzó una mayor incidencia, ¿no? Para lo que es H3N3, ¿no? También se incrementó la incidencia ligeramente en el último año de estudio, y la influenza B del mismo modo. En esta gráfica vemos ahora el resultado de la reacción en cadena de polimerasa en función de la condición de vacunación de los participantes, ¿no? Igualmente se divide la gráfica en dos para cada una de las cortes. En lo que corresponde a la corte peruana vemos, por ejemplo, que las barras grises corresponden a la PCR negativos, ¿ok? Aquellas personas participantes que reportaron síntomas respiratorios o fiebre, se les hizo el PCR y resultó negativos, y en cuanto a las barras celestes y azules, corresponde a los que tuvieron resultados PCR positivos para virus influenza. La barra o la porción de barra color celeste corresponde a personal de salud que no había, en el cual se identificó el virus influenza, pero que no estaba vacunado, y la barra azul o la parte azul de la barra correspondía al personal de salud que tuvo síntomas y que sí estaba vacunado, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, en el año 2018 sobre todo, que es mínima fue mínimo el hallazgo de PCR positivo en este grupo de participantes, en un grupo de participantes correctamente vacunados. Bien, entonces, para concluir, ¿no? Señalamos lo siguiente, ¿no? Este estudio de corte permitió abordar un mayor conocimiento sobre la infección por el virus influenza, ¿no? La aceptación de la vacunación por parte del personal de salud, y también evaluar la eficacia y la inmunogenicidad entre el personal de salud. Asimismo, permitió entender el papel que juegan las vacunas contra este virus influenza en la protección del personal de salud, tanto para evitar la infección, para disminuir o evitar el ausentismo laboral, o para también prevenir el riesgo de que laboren estando enfermos, ya que podrían transmitir a otros trabajadores o a los mismos pacientes. Asimismo, la respuesta serológica producida por las vacunas contra influenza en esta población vacunada. Ahora, la estimación de la eficacia de la vacuna en sí, según los hallazgos, estimación de eficacia de la vacuna contra influenza fue nula usando este modelo denominado de persona tiempo. Es decir, el seguimiento que se hizo de los participantes durante, en total, 6 temporadas, ¿no? 3 para la corte peruana y 3 para la corte israelí, no fue considerada una metodología adecuada para lograr estimar la eficacia de la vacuna. Entonces, fue un estudio bastante complejo, ¿no? Bastante laborioso, se requería mucho la colaboración del personal de salud, tal vez fue la parte crucial o más difícil para poder ejecutarlo. Sin embargo, bueno, se avanzó con el trabajo de campo, y son los resultados que se han presentado. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Castro, por su presentación. Si el público tuviera alguna pregunta respecto al trabajo presentado por el doctor Castro, ¿alguna duda?
pues si no tenemos preguntas, podríamos, en aras de cumplir el cronograma, pedir la presentación a cargo del doctor Miguel Villegas Chiroque. El doctor Miguel Villegas Chiroque, perdón, es médico cirujano egresado a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Es médico especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con residentado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Es médico infectólogo de la ONG Médicos Sin Fronteras hasta el 2007, en el Hospital Militar Central y el Hospital Edgardo Rebagliati Martins hasta el 2012. Magíster en microbiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en medicina por la misma universidad en el año 2014. Actualmente el doctor Miguel Villegas es médico infectólogo del Hospital Regional de Lambayeque y docente universitario en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y en la Universidad Señor de Zipán de Chiclayo. Bienvenido, doctor Miguel Villegas. Por favor, podría presentar su trabajo. Buenas noches con todos. Un saludo a todo el comité directivo del SPEI, a los maestros, colegas y amigos por este 35 aniversario de la sociedad. Y bueno, aprovechar para presentar nuestra investigación, bueno, un avance de nuestra investigación. Vamos a compartir la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve y se escucha, José. Sí se ve, sí se ve. Bueno, este es un avance de un trabajo que estamos desarrollando, que le hemos llamado cuantificación absoluta y relativa mediante PCR digital y PCR en tiempo real de la carga bacteriana de Mycobacterium tuberculosis en muestras extrapulmonares, ¿no? Un trabajo que hacemos con el equipo de biología molecular de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, ¿no? A manera de introducción podemos decir que la tuberculosis es un problema de salud pública nacional y mundial que se relaciona principalmente con la pobreza y limitaciones al acceso a los servicios de salud. Específicamente la tuberculosis extrapulmonar es de difícil diagnóstico, ¿no? Debido a su condición paucivacilar. Retrasa su diagnóstico, sobre todo acá en provincias vemos un retraso a veces de, por ejemplo, la tuberculosis ósea hasta de 10 años, ¿no? Y por tanto su tratamiento, ¿no? Aumentando sus complicaciones y sus secuelas, ¿no? Eso nos lleva a plantear de que se requieren nuevas técnicas diagnósticas para este tipo de tuberculosis. Si bien es cierto, la PCR, sobre todo la PCR en tiempo real, ha mejorado el rendimiento diagnóstico, ¿no? No obstante, en la revisión de la literatura encontramos esta técnica que es la PCR digital por gotas, que es una técnica más versátil y probablemente de mayor rendimiento diagnóstico, ¿no? Y quisimos aplicarla para esta situación clínica, ¿no? El objetivo principal del estudio era comparar el nivel de detección de Mycobacterium tuberculosis con técnicas moleculares, comparar principalmente PCR en tiempo real con PCR digital, ¿no? En muestras de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Nosotros, bueno, como población teníamos pacientes con sospecha de tuberculosis extrapulmonar que eran atendidos en nuestro hospital. Durante el año, este trabajo se diseñó para ser desarrollado en el año 2020, ¿no? Se estimó que debíamos acceder a un total de 120 pacientes con tuberculosis extrapulmonar, de acuerdo al análisis previo que habíamos hecho de los años anteriores. Sin embargo, estamos presentando un análisis preliminar, dado de que en el año 2020, a partir de marzo del 2020, con el inicio de la pandemia, prácticamente los hospitales se cerraron. Recién este año hemos terminado la recolección de 90 muestras, pero este análisis preliminar es de 50 de estas muestras. Los procedimientos que se realizaron primero fue la identificación de los pacientes y las muestras. Los pacientes con sospecha clínica de tuberculosis extrapulmonar que aceptaron y firmaron el consentimiento fueron admitidos en el estudio, ¿no? Las muestras que se tomaron para
para el diagnóstico convencional de la tuberculosis, tanto BKs y cultivos, se aprovecharon para hacer extracción del ADN por técnicas convencionales del PCR y su cuantificación, ¿no? Se utilizó esta sonda de TB clásica para detectar la región IS 6110 específica para Mycobacterium tuberculosis. Y después se realizaron protocolos estándar para detección de PCR en tiempo real y PCR digital por gotas, ¿no? En cuanto a los resultados ya de estas muestras, de estas 50 muestras, vemos que 14 pertenecieron a muestras de líquido pleural, 8 a líquido acítico, 8 a líquido cefalorraquídeo, 8 fueron biopsias, 5 fueron muestras de orina, 2 fueron muestras de heces, 3 fueron de otras secreciones y 2 muestras fueron de otras localizaciones, ¿no? Entre ellas una fue de líquido pericárdico, ¿no? En cuanto a los resultados, respecto a la positividad de la técnica, ¿no? O sea, respecto a la positividad de la técnica, encontramos que 16 de las 50 muestras fueron positivas para la técnica de PCR digital, ¿no? Sin embargo, solamente 12 de las 50 fueron positivas para PCR en tiempo real, ¿no? Lo que nos hace calcular que hay un 8% mayor rendimiento de la técnica de PCR digital respecto a la técnica de PCR en tiempo real convencional, ¿no? Con un 25% más de rendimiento relativo, ¿no? Y obviamente que el rendimiento respecto a la vaciloscopía y cultivo es mucho mayor, ¿no? En cuanto al nivel de detección de la PCR digital versus la PCR en tiempo real convencional, vemos que el nivel de detección es mucho más bajo, digo, o sea, la capacidad de detección es mucho más bajo en pacientes en muestras que se les hizo la técnica de PCR digital, con un equivalente a 9 copias, ¿no? A partir de 9 copias empezó a detectar ya. En cambio, se necesitaban al menos 100 copias para detectar por la técnica convencional de PCR en tiempo real, ¿no? Es decir, tiene una mayor sensibilidad de detección de 10 veces la técnica digital por gotas que la PCR convencional. La concordancia que calculamos entre estas dos técnicas es una concordancia alta, ¿no? Respecto a la positividad de las muestras, ¿no? Con un kappa de 0,8. Lo que falta en este análisis es la sensibilidad y especificidad respecto al estándar, que en este caso el estándar sería la situación clínica con respuesta al tratamiento, ¿no? Que inicialmente no lo habíamos previsto, por eso estamos tratando de recolectar los datos de manera más retroactiva para darle un poco mayor de validez al estudio, ¿no? Bueno, en conclusión podemos decir que en muestras extrapulmonares la técnica de PCR digital detecta 8% más casos positivos que la prueba de PCR convencional de tiempo real, ¿no? Y tiene 10 veces mayor sensibilidad en cuanto a detección de tuberculosis en casos de extrapulmonares, ¿no? Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Regional y tiene financiamiento por el CONCITEC. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, comentario o algo que quieran que se amplíe. Muchas gracias, doctor Miguel Villegas. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor, doctor. ¿Cuál fue el estándar, el gol estándar para que digan que es tuberculosis? Para definir el caso de tuberculosis. En el trabajo inicial el gol estándar no se había previsto. Sin embargo, cuando hicimos el primer análisis nos percatamos de que necesitamos un gol estándar para determinar sensibilidad y especificidad, ¿no? Pero en este tipo de casos el gol estándar es el diagnóstico clínico y la respuesta al tratamiento de eficacia, ¿no? Yo no voy a llevar maleta. Tú, Edith me dice, sí, hay bolsas, mamá. ¿Estás loca? Disculpen la interrupción.
¿Alguna otra pregunta respecto al estudio del doctor Villegas? Agradecemos, doctor Villegas, su participación. Por favor, podría dejar de compartir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en cumplimiento de nuestros estatutos y con la aprobación del expediente que han presentado tanto el doctor Juan Carlos Castro como el doctor Miguel Villegas, pasamos a presentarlos como miembros titulares de nuestra sociedad, ¿no? Tanto el doctor Juan Carlos Castro Vargas, con la presentación del trabajo cumplido los requisitos, y el doctor Miguel Villegas del mismo modo. Entonces, este diploma digital es una representación de su aceptación como miembros titulares de la sociedad, con todos los responsabilidades, derechos y deberes que emanan del estatuto. Y paso siguiente, pasamos a felicitarlos por su incorporación plena a nuestra sociedad. A continuación, como parte del programa, tenemos también la presentación de dos categorías más de miembros de nuestra sociedad, miembros asociados y miembros adscritos. Hay que considerar que la categoría de miembro asociado se obtiene cuando un médico ya tiene la especialidad y debe cumplir un periodo de permanencia para postular a la membresía titular. En este caso, nuestros miembros asociados que han sido evaluados y aprobados por la Junta Directiva son el doctor Rubén Kenny Briceño de la Cruz, es médico por la Universidad Privada Antenor Orrego, por la Universidad César Vallejo de Trujillo, tiene una maestría en manejo de servicios de salud, gerencia de servicios de salud por la Universidad César Vallejo, y es médico especialista en enfermedades infecciosas por la Universidad Privada Antenor Orrego, ¿no? Tiene dentro de las posiciones que ha ocupado, está ser parte del equipo de enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Salud de Trujillo, y participa también como director del programa de investigación en Perú del Instituto de Salud Global de el College of Osteopathic Medicine de la Universidad Estatal de Michigan, y a su vez forma parte de diversos consorcios de investigación entre la Universidad César Vallejo y el Hospital Virgen de la Puerta también. Cuenta dentro de su trayectoria profesional con diferentes publicaciones relacionadas a las enfermedades infecciosas. Muchas de ellas están indexadas y están de libre acceso en PubMed y van a ser compartidas en nuestra página web. Y vamos a darle la bienvenida al doctor Rubén Kenny Briceño de la Cruz como miembro asociado de nuestra sociedad, compartiendo este diploma digital que posteriormente será enviado a su correspondencia para que tenga un registro escrito. Bienvenido, doctor Rubén Kenny Briceño de la Cruz, como miembro asociado de la sociedad. Como siguiente miembro asociado tenemos al doctor Paul Conrad
perdón, por favor, el doctor Paul Conrad Aguilar León, y el doctor Keisu Juan Shimizu Fukunaga son miembros, están adquiriendo en esta reunión la categoría de miembros adscritos. Los miembros adscritos son aquellos médicos que están en formación, ¿no? Y a modo de resumen, el currículum del doctor Paul Conrad Aguilar León es médico residente de enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital Cayetano Heredia actualmente, y ha laborado también como médico serumista en el establecimiento de salud 1-2 Nuevo Hualapampa del distrito de Huarmanca, región de Piura. Tiene la formación de medicina en la Universidad Privada Antenor Orrego y diversos artículos de investigación respecto a COVID-19 y que van a estar también disponibles en nuestra página web para su lectura y análisis por parte de nuestros asociados. Ha sido distinguido también como ganador del segundo puesto de proyectos de investigación como estudios de intervención de 2 estrategias educativas para el control y prevención del dengue en escolares de nivel primario en una ciudad del norte del Perú, en la 19ª Jornada Científica Regional Norte, organizado con la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana de la Universidad César Vallejo en el año 2016. Entonces, el doctor Paul Conrad recibe también nuestro diploma digital que lo reconoce como un miembro adscrito a nuestra sociedad, y esperamos que en el futuro logre la categoría de miembro asociado y más adelante miembro titular. Del mismo modo, tenemos también al doctor Keisu Juan Shimizu Fukunaga, que es médico cirujano por la Universidad San Martín de Porres en Lima. Tiene un diplomado de auditoría médica en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y ha cursado el hospital internado médico en el Hospital San José del Callao y el SERUMS en el Centro de Salud de Chusqui en el año 2018. Actualmente se desempeña como médico residente de enfermedades infecciosas tropicales a través de la Universidad Ricardo Palma en la sede docente del Hospital Nacional Alberto Sabogal en el Callao. Y con este diploma, también digital, reconocemos la participación del doctor Keisu Shimizu como miembro adscrito a nuestra sociedad en cumplimiento del reglamento, y esperamos que en los próximos años pueda lograr las categorías de asociado y titular. Estamos seguros lo logrará. Como parte de este evento, también nosotros no queremos dejar de agradecer la participación en las diferentes convocatorias que ha tenido a bien desarrollar el Consejo Directivo, y en este momento lo que corresponde a nivel del programa es el discurso de orden a cargo de nuestro presidente, el doctor Juan Celis Salinas, para que dé inicio y ponga el discurso en esta fecha tan importante. Muchas gracias, doctor Juan Celis, por su participación. Muy buenas noches a todos todavía por estar aquí en esta ceremonia virtual. Distinguidos miembros de la SPEI, de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas Tropicales, nuestros distinguidos past president, veo varios aquí presentes, estimados colegas de la sociedad, queridos maestros, amigos, médicos residentes también. Hoy nos reúne un propósito, ¿no? Conmemorar este 35 aniversario de la SPEI, fundada un día como hoy, 2 de marzo de 1987.
En esta conferencia magistral que nos ha brindado el doctor César Cabezas sobre la historia, un poco la perspectiva de la medicina tropical, nos recuerda algo, ¿no? Que el SPEI nació, por decirlo así, como tropicalista, nació salubrista, ¿no? De los maestros Hugo Peche, Neira, que a decir también fue uno de los past presidents, el primer past president de la sociedad. Nos recuerda nuestra identidad como médicos infectólogos tropicalistas, nuestros orígenes. Nos recuerda a los miembros fundadores, una lista grande de miembros fundadores, algunos nos acompañan. Nuestro primer presidente, el doctor José Neira Ramírez, y a las 17 juntas directivas y past presidentes que han gobernado la sociedad en estos 35 años. A todos ellos, nuestro respeto y nuestro homenaje. Esta especialidad a la que queremos, la especialidad de enfermedades infecciosas y tropicales, sabemos bien que es una especialidad que es transversal prácticamente a todas las demás especialidades. Es una especialidad que ha sido retada desde hace mucho casi por todas las epidemias. A decir solamente de algunas, el cólera, bartonelosis, tifoidea, VIH, tuberculosis, malaria, entre otras. Y por supuesto, esta pandemia del COVID-19 por SARS-CoV-2. Una especialidad que tiene grandes retos actuales para la salud pública. Ya podemos hablar de esta epidemia no tan silenciosa, de los gérmenes multidrogoresistentes y de la resistencia a antimicrobianos. Nuestro rol como especialistas en el control de infecciones, tanto intrahospitalarias o las llamadas asociadas a la atención de la salud. Nuestro rol en poblaciones especiales como los inmunosuprimidos, trasplantados. En las enfermedades tropicales, que muchas de ellas están reemergiendo por el problema del calentamiento global y el cambio climático. Enfermedades tropicales desatendidas que requieren nuestra visión de infectólogos, tropicalistas, de salubristas, ofilismo, litiasis, úlcera de Burul, entre otras, que afectan no solo a personas, sino a poblaciones desatendidas en la Amazonía y otra parte del Perú. Y una especialidad que cada vez va a requerir mayor esfuerzo y compromiso de los especialistas y por supuesto de la sociedad en su conjunto. Pero el SPEI, como toda familia y como todo grupo, todos lo sabemos, también hemos tenido a veces hasta conflictos, divisiones y sobre todo en esta última pandemia algunas veces hasta confrontaciones entre los miembros. Pero como toda familia, como todo grupo que quiere salir adelante, debemos reconocer estos errores, aprender de ellos y, por supuesto, seguir adelante, como SPEI, como sociedad. Por todo ello, en este 35 aniversario del SPEI, hago un llamado a todos a recomponernos como sociedad científica y a fortalecernos como sociedad. A recomponer y fortalecer el rol del infectólogo tropicalista y, sobre todo, el rol de la SPEI en la salud pública, que se necesita ahora más que nunca. Feliz 35 aniversario, Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Feliz 35 aniversario a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Celis, por sus palabras y su reflexión. A mí me gustaría invitar a la participación de algunos de nuestros distinguidos participantes en esta reunión para que brinden algunos comentarios o algunas ideas, algunas reflexiones respecto a este periodo que ha transcurrido ya desde la fundación de la SPEI, ¿no? 35 años es una fecha bastante importante. Dejo abierta la participación para nuestros colegas miembros. Mientras se animan a hablar, yo pienso que no hay que dejar de desaprovechar la oportunidad de invitar para el evento que tenemos el día de mañana. Es un evento coorganizado
con la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública respecto al dengue, ¿no? Es una actualización en el manejo clínico de dengue. La conferencia va a ser dictada por el doctor Martín Casapía, un reconocido miembro de nuestra sociedad, y están todos invitados, y el link va a ser, el enlace va a ser compartido por las diferentes plataformas de comunicación que tenemos a nivel de la sociedad. Si no hay más comentarios, damos por concluido este evento, que es el primero de una serie de eventos académicos que tenemos programados para este año. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias a todos los participantes. Buenas noches.